Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase. Les comento que en esta sesión vamos a trabajar la segunda parte de frase nominal, que corresponde a las dos categorías que funcionan como sus modificadores directos, lo que viene a ser el adjetivo y los determinantes. Bien, en primer lugar, vamos a hablar del adjetivo. La clase pasada, cuando trabajamos frase nominal, chicos, nosotros mencionamos en cuanto a su estructura, que el elemento principal, o sea, el núcleo, iba a ser el nombre o el pronombre. Bien. Y que si presentaba modificadores directos, estos podían ser los determinantes y los adjetivos. Y en el caso que presentara MI, iba a tener frase preposicional, proposición subordinada o una frase apositiva, ¿no? Entonces, el tema del MI lo desarrollamos en la misma clase, pero lo que había quedado pendiente es justamente hablar de estas categorías que funcionan como ML, o sea, los determinantes y el adjetivo. Bien, comencemos con el adjetivo. En cuanto a su definición, morfológicamente vamos a decir que es un lexema variable porque admite flexión, ¿ya? Y además de la flexión, también va a admitir que se le inserten morfemas derivativos. Por ejemplo, si yo tengo el lexema del verbo estudiar, puedo, insertándole un morfema derivativo, convertirlo en un adjetivo, convertirlo a estudioso. Y le puedo insertar la flexión, ¿no? Puede ser masculino o plural, por ejemplo, estudiosos. Bien, esa es la definición morfológica del adjetivo. Es una palabra variable que admite la flexión y también admite la inserción de morfemas derivativos. Semánticamente, el adjetivo lo expresa son características físicas y o cualidades subjetivas del nombre. Entonces, el adjetivo es la palabra que nosotros usamos para describir al nombre. Ese es el adjetivo. Lo usamos para señalar características, propiedades del nombre. Por ejemplo, impetuoso, docente o pizarra blanca. Todas esas palabras que te señalen características que usas para describir van a clasificarse como adjetivos. Sintácticamente, el adjetivo puede ir antes o después del nombre, o sea, no tiene una ubicación fija en el español. Bien, es de posición variable, ¿no? Por ejemplo, tú puedes decir un buen estudiante o un estudiante bueno, ¿ok? Y además de ello, el adjetivo va a cumplir tres funciones. Puede ser modificador directo del nombre o puede ser un complemento atributo o un complemento predicativo. Modificador, como modificador directo del nombre, esto ocurre dentro de la frase nominal. Y como complemento atributo o complemento predicativo, esto va a ocurrir dentro de la oración, ¿ya? A nivel de oración. Bien. En cuanto a la clasificación del adjetivo, em, vamos a encontrar tres tipos de adjetivo. Bien. Vas a tener, por ejemplo, el adjetivo especificativo, el explicativo y el epíteto. Son estos tres tipos de adjetivos que vas a encontrar en el español. Comencemos con el epíteto. El epíteto lo que hace es indicar o señalar una característica que es inherente al nombre. O sea, el nombre ya presenta esta característica. Entonces, lo que hace el adjetivo epíteto es reiterar esa característica, ¿no? ¿Con qué objetivo o con qué intención? Con la intención de darle un matiz poético,
por ejemplo, ¿no? Mortal veneno, o cielo azul, o inmenso mar, bien, o dulce miel, o roja sangre, oscura noche, ¿no? Entonces, estas son características que son propias de esos sustantivos, que ya están como sobreentendidas, ¿no? Pero que al momento de mencionarlas, pues, insisto, lo que se va a percibir es como un matiz poético. Luego tienes el adjetivo especificativo. Su función, te dice, es delimitar o restringir objetivamente el significado del nombre. O sea, te señala características que son objetivas, ¿bien? Que delimitan o restringen al nombre. Me refiero al que es peruano. ¿Bien? ¿Se me escuchó esa parte, chicos? Creo que hubo problemas con el internet. Bien, les decía ¿Puede que el volver adjetivo a específico, repetirlo, por favor, profesora? sí, ¿no? Se fue el internet. Ya no te preocupes, ahorita voy a hablar nuevamente del especificativo. Gracias por avisar. Te decía, ¿no? Lo que hace este tipo de adjetivo es restringir al nombre, ¿ya? Lo restringe objetivamente. Por ejemplo, si dices pupitre marrón, de todos los pupitres que hay, me refiero al que es marrón. De todos los ciudadanos que hay, me refiero al que es peruano. Lo delimita. Bien. Ahora, lo delimita objetivamente. Luego tienes el explicativo. El explicativo no restringe. Por el contrario, lo que hace es ampliar el significado del nombre con características subjetivas, ¿ya? Con características subjetivas. Por ejemplo, cuando dices talentosa alumna o examen difícil, son apreciaciones, ¿no? Son puntos de vista, son opiniones. Entonces, todo lo que es una opinión, un punto de vista, es subjetivo. Y si es subjetivo, puede cambiar de persona en persona. No delimita, no restringe, todo lo contrario, amplía, pero con ideas secundarias. Entonces, la diferencia fundamental entre el adjetivo especificativo y el explicativo es que el especificativo es totalmente objetivo y el explicativo es subjetivo. Bien, hasta aquí, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta sobre el adjetivo? Todo claramente. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio sobre los adjetivos subrayados, dice. Hay que clasificarlos. A ver, analízalo, por favor.
¿Listo? Veamos. Hace aproximadamente 3.800 millones de años, probablemente se formaron dos cañones masivos en la Luna en un lapso de menos de 10 minutos, de acuerdo con una nueva investigación. Las extraordinarias formaciones, cada una comparable en tamaño al Gran Cañón de la Tierra, están ocultas en el lado lejano de la Luna. Entonces, el primer adjetivo, cuando te dice nueva, está restringiendo, ¿no? Es objetivo. Entonces, va a ser especificativo. Pero cuando te dice extraordinarias, formaciones extraordinarias es un adjetivo subjetivo. Bien, cuando te dice que algo es extraordinario. Y lejano, cuando encontrabas la frase lado lejano, ahí sí está siendo especificativo, ¿no? Te está diciendo una característica objetiva. Entonces, tu respuesta aparecía en la letra D. Otro aspecto importante del adjetivo está relacionado con las funciones que éste puede desempeñar. Habíamos mencionado una función dentro de la frase nominal y dos funciones dentro de la oración. Dentro de la frase nominal puede ser modificador directo. Por ejemplo, el alumno prodigioso, prodigioso es un MD. Un hermoso poema, hermoso, también es un MD. Están dentro de estas dos frases nominales. Y a nivel de la oración, tienes como complemento atributo, por ejemplo, el cuento de Juan es maravilloso, los niños parecen muy contentos, Ronald está muy entusiasmado. Maravilloso, contento y entusiasmado son adjetivos. Y puedes observar que te están diciendo una característica del sujeto. Maravilloso te está caracterizando el cuento de Juan. Contentos a los niños y entusiasmado a Ronald. Estos siempre se van a presentar después de un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos que debes tener presente? El verbo ser, verbo estar y el verbo parecer. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú tengas un adjetivo que aparece después de alguno de estos verbos copulativos, pues vas a decir que funciona como complemento atributo. ¿Bien? Profesora, ¿y qué pasa si tengo un adjetivo y me habla del sujeto, pero no está después de un verbo copulativo? Bueno, en ese caso, tendrías un complemento predicativo. Te explico por qué. Los verbos pueden ser copulativos o pueden ser predicativos. Esa es la primera clasificación. ¿Quiénes son los predicativos? Todos menos los copulativos. Verbos como trabajar, estudiar, correr, nadar. Aquellos que te informan sobre una acción, ¿ya? De manera completa. En cambio, los copulativos son los que funcionan como nexos, como conectores, ¿no? Entre el sujeto y su complemento atributo. En cambio, el verbo predicativo no, el verbo predicativo expresa una acción completa. Cuando tú tengas un adjetivo después de un verbo predicativo, entonces vas a decir que funciona como complemento predicativo. Por ejemplo, Emiliano conduce contento su auto. Contento te habla de el sujeto Emiliano y aparece con el verbo conducir, que es predicativo. Entonces el adjetivo funciona como complemento predicativo. Anthony viaja feliz en el tren. Feliz te habla de Anthony, ¿no? Que es el sujeto. Y está con el verbo viajar, que es un verbo predicativo. Ahora, lo que también debes recordar es que el complemento predicativo no solamente te va a hablar del sujeto, también te puede hablar del objeto directo, ¿ya? Por eso se dice que el complemento predicativo es bivalente. Por ejemplo, hemos visto casos donde te habla del sujeto. Si yo digo Juan llegó cansado, ya está. Pero ¿qué pasa si yo digo María vio cansada, no, vio cansado a Luis? Ahí, para que se distinga mejor. Entonces, cansado en el primer ejemplo te habla de Juan, que es el sujeto. Habla del sujeto. Y en María vio cansado a Luis, cansado habla del o de.
En ambos casos vas a decir que cansado funciona como complemento predicativo. ¿Ya? En ambos casos funciona como complemento predicativo. Bien cuando te habla del sujeto o bien cuando te habla del objeto directo. ¿Ok? Entonces, eso es importante de recordar en el caso del complemento predicativo. Y siempre con verbos que no sean copulativos, ¿ya? Porque la denominación de complemento predicativo obedece a que aparezca con verbos predicativos. De ahí es que nace. Ya está. Luego tienes grados del adjetivo. Los grados del adjetivo se refiere a la intensidad que presentan los adjetivos. Vas a encontrar grados, el grado positivo, el grado comparativo y el grado superlativo. Hablemos en primer lugar del grado positivo. El grado positivo te señala una característica del sustantivo en su forma más simple. O sea, solo te describe la característica. Por ejemplo, un periodista renombrado colaboró en la colecta nacional. Tienes renombrado y tienes nacional. Está señalando la característica sin intensificarla, sin compararla. Bien, por eso se dice grado positivo o también grado simple. Cuando dices, por ejemplo, niño bueno, perro dócil, casa grande, árbol frondoso, simplemente estás señalando la característica. ¿Ya? Ese es el grado positivo simple. El grado comparativo es aquel que te va a comparar frases nominales. Y vas a trabajarlo en 3 niveles. Un comparativo de superioridad, uno de inferioridad y uno de igualdad. Esos son los 3 niveles de comparación del español. En el caso del comparativo de superioridad, va a aparecer con la forma más que. Por ejemplo, Carmen es más bailarina que Patty. ¿Qué es lo que sucede aquí? Al momento de hacer mi comparación, estoy intensificando la característica en uno de estos elementos, que sería Carmen. Por eso empleo la forma más que. Ahí se observa la superioridad. Pero también puedo tener la inferioridad, que es, por ejemplo, Jonás es menos puntual que Fernando. Entonces, ¿qué sucede aquí? En este caso, la comparación hace que se restrinja el significado en uno de estos elementos comparados, ¿ya? Por eso empleo el menos que en el ejemplo sería para Jonás. Y el comparativo de igualdad lo que hace es nivelar la característica entre los elementos comparados, ¿ya? Nivela la comparación. Elvis es tan responsable como Javier. Tan como. Quiere decir que la característica se presenta en un mismo nivel en ambos elementos comparados. Bien. Entonces tienes el comparativo en esos 3 niveles. De superioridad, de inferioridad y de igualdad. ¿Alguna pregunta de esta parte, chicos, sobre estos 2 grados? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, ok. Ahora tienes el grado superlativo. Lo que hace el grado superlativo es presentar la característica intensificada en su más alto nivel. Y en el español se presentan 2 tipos de superlativo. El superlativo relativo y el superlativo absoluto. El superlativo relativo lo que hace es expresar una cualidad dentro de un grupo o un ámbito. Por ejemplo, Gabriela es la menos tardona del salón. Del salón es el ámbito limitado. Ese velerista es el más exitoso del Perú. Del Perú es el ámbito limitado. O sea, si bien es cierto, intensifica la característica en su máximo mínimo nivel, pero te coloca el ámbito que lo restringe, que aparece encabezado por la preposición del salón, del Perú, del mundo, de su casa,
del aula. ¿Bien? Es una forma fija, chicos. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre el relativo, el superlativo relativo, se va a presentar como la menos de, el más de o la más de. ¿Ya? Es una forma fija. Y en cuanto al absoluto, el absoluto no tiene un ámbito limitado. ¿Ya? Simplemente expresa la característica intensificada. En el español, el superlativo absoluto puede presentarse por medio de los sufijos ísimo, érrimo, o por medio de un adverbio de cantidad, o en algunos casos se usa otro lexema. Por ejemplo, tú podrías decir, compró un traje finísimo a pesar de su sueldo paupérrimo. Finísimo, paupérrimo, se encuentran en grado superlativo absoluto. Esos son los sufijos que indican el más alto nivel de intensidad. Jesús es aplicado, su nota fue muy buena. Ahí está, muy buena, está en grado superlativo absoluto. ¿Por qué? Porque tiene un adverbio de cantidad que lo está intensificando. Podrías tener otros casos como bastante amable, sumamente responsable, ¿bien? O podría presentarse por medio de otro lexema. Por ejemplo, en el examen de admisión obtuvo un óptimo puntaje, óptimo, ¿no? El juez supremo confirmó la sentencia del ACU. Tiene supremo, es otro lexema que está en grado superlativo absoluto. Ahora, tienes un cuadrito azul, como puedes observar, donde se presentan algunos adjetivos que tienen formas irregulares tanto para el positivo, comparativo y superlativo. Caso de grande, por ejemplo, su comparativo va a ser mayor y su superlativo es máximo. Caso de pequeño, su comparativo es menor y su superlativo es mínimo. Caso de bueno, su comparativo es mejor, su superlativo es óptimo. Caso de malo, su comparativo es peor y su superlativo es pésimo. Caso de alto, su comparativo es superior, su superlativo es supremo. Y caso de bajo, cuyo comparativo es inferior y su superlativo va a ser ínfimo. Entonces son formas irregulares, bien, que debes tener presentes. Trabajamos nuestro siguiente ejercicio de aplicación. Nos piden que identifiquemos la función de los adjetivos subrayados y que escribamos aquí la función de cada adjetivo. A ver, comienza por favor.
¿Listo? A ver, comparen con sus respuestas, ¿ya, chicos? Fernanda llegó pensativa al colegio. El adjetivo ya está subrayado, es pensativa. Yo veo que me habla del sujeto, que es Fernanda, pero aparece con verbo predicativo. Entonces, si está con verbo predicativo, es un complemento predicativo. Es preocupante que no seas puntual. Preocupante se presenta después de un verbo copulativo. Bien. Entonces, si está después de un verbo copulativo, voy a decir que es un complemento a atributo. Y en su interesante propuesta fue aprobada. Interesante me habla de propuesta. Entonces, está dentro de una frase nominal, está como modificador directo. Por lo tanto, tu respuesta era 1C, 2A, 3B. En avioncito lo encontrabas. Ya está. Ahora, aquí había que determinar el grado. Dice, Estela siempre fue más amable que su prima Ana. Más que es un comparativo de superioridad. Luego, la abrazó bastante fuerte al despedirse el viernes. Bastante fuerte, ¿no? El adjetivo es fuerte. Entonces acá es un superlativo absoluto, porque está intensificando el adjetivo por medio de un adverbio de cantidad. Aníbal es el más responsable del aula, estimada Liz. El más responsable del aula. Es un superlativo relativo. Superlativo relativo. Bien. Más responsable de. Su proyecto fue tan interesante como su artículo. Tan como. Este es un comparativo de igualdad. ¿Ya? Comparativo de igualdad. Es generoso de su parte querer ayudar a los heridos. Es generoso de su parte querer ayudar a los heridos. Aquí tienes generoso. Está en su forma más simple, ¿no? Está en su nivel más simple. ¿Ya? Simple o positivo. Simplemente señala la característica. Listo. ¿Dudas, preguntas sobre este ejercicio, chicos? Seguimos. Hasta ahí entonces hemos trabajado lo que corresponde al adjetivo. Ahora vamos a hablar de los determinantes. Los determinantes son un grupo de palabras que también acompañan al sustantivo y ayudan a delimitarlo, definirlo, dan información sobre él. Bien. Vas a encontrar dentro de los determinantes al artículo, a los posesivos, a los demostrativos y a los cuantificadores. ¿Ya? Son esos 4. Bien, entonces comencemos hablando del artículo. El artículo es una palabra que suele presentarse al lado de un sustantivo con el objetivo de decir si éste es conocido o desconocido. Bien, por eso es que en la clasificación del artículo tú vas a encontrar artículos definidos y artículos indefinidos. Bien. Los artículos definidos, cuando mencionan un nombre, lo mencionan como conocido. Entonces tienes el, los, la, las. Por ejemplo, ya llegó la profesora.
¿Qué significa que tú uses el la profesora? Significa que esa profesora es conocida. Bien, es conocida. Sabes de quién se está hablando. En cambio, los indefinidos te presentan al nombre como desconocido. Tienes un, unos, una, unas. Por ejemplo, me evaluó una profesora. ¿Sabes quién es la profesora? No, por eso se ha empleado la forma una profesora. ¿Quién será? No se sabe. ¿Ya? No se sabe. Entonces son estos dos tipos de artículos los que tú vas a encontrar en el español. Los definidos y los indefinidos. Pero aparte de ello, puedes encontrar también el caso del artículo neutro lo. Este artículo neutro suele presentarse al lado de adjetivos o de participios. Por ejemplo, lo maravilloso es su felicidad. Lo malo es ver tanta injusticia. Bien. Puedes tener, por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo injusto, bien, con adjetivos o con participios, te decía. Lo logrado, lo dicho, lo pensado, bien. Entonces ahí aparece el artículo lo al lado de adjetivos o de participios, bien. ¿Por qué hago hincapié en este aspecto? Porque también recuerda cuando trabajamos el pronombre la semana pasada, había un pronombre lo. Entonces tú tienes que saber diferenciar al pronombre lo del artículo lo. En estos casos tú tienes artículo al lado de un sustantivo, al lado de un adjetivo o de un participio. Pero cuando tú tengas a lo al lado de un verbo, por ejemplo, lo vi, lo encontré, lo dijo, cuando esté al lado de un verbo, ahí va a estar como pronombre, personal atom, ¿ya? A veces te vienen preguntas donde te piden que cuentes los determinantes. Y todos los determinantes son el artículo, los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores. Entonces, también tendrías que considerar el artículo lo. Pero a veces te lo ponen al lado de un verbo. Ahí tienes que tener claro que no está como artículo, sino que está como pronombre. ¿Ya? Esa sería la diferencia. ¿Ha quedado clara esa explicación, chicos? ¿Sí? Bien. Además, también tienes que tomar en cuenta que el artículo puede presentarse con formas contractas, ¿ya? Con formas contractas. Son dos formas contractas, al y del. ¿Cómo se forman esas formas contractas? Bueno, es por medio de la fusión de la preposición a con el artículo el y de la preposición de más el artículo el. A con él se juntan y forman al. De con él se juntan y forman del. Entonces, al y del son formas contractas del artículo. Si estás en el tema de los determinantes, te piden que cuentes determinantes, obviamente vas a contar uno en al y uno en del. Y si estuvieses en el tema de la preposición, también tendrías que contar uno en al y uno en del. ¿Ya? También vas a contar. Se considera. Por ejemplo, lo vio fuera del local. Luego volvió al aula para llamarlo. Tienes del y tienes al. Luego tienes los posesivos.
Los posesivos son aquellos que expresan posesión o pertenencia con el objeto denotado por el sustantivo. O sea, ¿a quién le pertenece, no? Tienes los determinantes posesivos que van antepuestos al nombre. Mi, tú, su, nuestro y vuestro. Y tienes aquellos que van pospuestos al nombre. Mío, míos, mía, mías. Tuyo, tuyos, tuya, tuyas. Suyos, suyos, suyas, suyas. Nuestro, nuestros, nuestra, nuestras. Vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. Por ejemplo, nuestros estudiantes son muy proactivos. Nuestros estudiantes. Ahí está la posesión. Han publicado muchas investigaciones mías. Ahí está. Siempre como determinante va a aparecer al lado de un sustantivo, ¿ya? Y esa es una de las formas como tú los vas a diferenciar de los pronombres, porque mío, tuyo, suyo también los hemos visto como pronombres, ¿ok? Luego tienes los demostrativos. Señalan localización espacio-temporal de lo designado por el nombre. A ver, tienes los que te hablan de cercanía, por ejemplo, este, estos, esta, estas. Los que te hablan de distancia media, ese, esos, esa, esas. Y los que te hablan de lejanía, como aquel, aquellos, aquella, aquellas. Por ejemplo, aquel alumno triunfó en el extranjero. Aquel alumno. El gerente este es un buen líder. La posición de los demostrativos no es fija. Pueden anteceder o pueden aparecer pospuestos al nombre. Bien. Profesora, son los mismos que los pronombres demostrativos, sí, salvo las formas esto, eso y aquello, que esas formas siempre van a funcionar como pronombres. De ahí, las formas flexionadas, este, estos, esta, estas, ese, esos, esa, esas, aquel, aquellos, aquella, aquellas, esas sí se van a considerar como pueden ser pronombres o pueden ser determinantes. Va a depender mucho del contexto en el que se presenta. ¿Dudas o preguntas sobre los posesivos demostrativos, chicos? ¿Vamos bien? Ya. Luego tienes los cuantificadores. Los cuantificadores son aquellos que se refieren a la cantidad del nombre. Hay dos tipos de cuantificadores, los numerales y los indefinidos. Los numerales te dicen cantidades exactas. Vas a tener los cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. ¿Ya? Repito, dentro de los cuantificadores numerales tienes los cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. Los cardinales te indican la cantidad exacta y son los números naturales. 1, 2, 3, 4, 20, 30, 40, 50, etc. ¿Ya? Son los nombres de los números cardinales. ¿Dónde debes tener cuidado? Por ejemplo, en la forma como se escribe, ¿no? Hasta el 30 se escriben como una sola palabra. Pero del 31 en adelante ya lo separas por medio de la conjunción. Por ejemplo, 31 lapiceros, 43 mesas, 87 docentes. Bien. Ahora, también hay que tener cuidado con los cardinales que tienen género. Por ejemplo, 21 libros es masculino, pero si tienes el sustantivo páginas, tienes que usar 21. 21 páginas para establecer la concordancia. ¿Por qué? Porque páginas tiene género femenino. Entonces, el cardinal tiene que ir en género femenino. 21. Bien. 300, 300. 200, 200. Tienen género. Luego tienes los ordinales. Los ordinales indican orden o sucesión. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Hay que tener cuidado con el número 11 porque se suele confundir con el partitivo onceavo. Y el 11 en ordinal es un décimo o décimo primero. Bien. En el caso del 12 puede ser duodécimo o décimo segundo. Luego tienes los múltiplos. Los múltiplos se refieren a la unidad, dice, multiplicada varias veces.
Tienes, por ejemplo, doble, triple, cuádruple, quíntuple, sextuple, séptuple, óctuple, nóntuplo, ¿ya? Es la multiplicación. Y los partitivos son los que indican división. Tienes medio, eh, puedes tener onceavo, doceavo, aparece con el sufijo avo, a. O también se podría presentar con el ordinal junto con el sustantivo parte. Tercera parte, cuarta parte, quinta parte, novena parte, décima parte. Bien, entonces el ordinal con el sustantivo parte. Muy bien. Esos son tus cuantificadores numerales, cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. Luego tienes los indefinidos. Los indefinidos no te dicen una cantidad exacta. Tienes, por ejemplo, otros, algunos, cualquier, varios, ciertos, pocos, ningún, ambos, todos. Por ejemplo, muchos decanos solicitaron varios ambientes para la reunión. Muchos, varios. Ciertos inquilinos ocasionan demasiados problemas de conciertos, demasiados. Em, Profesor, eran los mismos que los pronombres indefinidos, porque también había pronombres indefinidos. Claro, son los mismos en algunos casos, solo que aquí aparecen al lado de un sustantivo, ¿ya? Por eso están como determinantes, están al lado de un sustantivo. Muy bien. ¿Dudas, preguntas que hayan quedado, chicos? Bien, vamos a revisar entonces nuestro tercer ejercicio. Nos piden que contabilicemos los determinantes presentes. Determinantes involucran artículos demostrativos, posesivos, cuantificadores, todos, ¿ya? A ver, comienza, por favor.
Muy bien. A ver, veamos. Recuerda que cuando te piden determinantes, te piden artículos, posesivos, demostrativos, cuantificadores, todos. Tenemos nuevamente los, dos por ser un cuantificador, el, que es artículo, nuevamente el. Del, ¿recuerdas que te comenté que voy a considerar? ¿Dónde está? Aquí, del cuento 1, porque es una forma contracta. Último, no, último no. Último está como adjetivo. Las, el, la, la, los. En al voy a contar uno. La, la, sus. Posesivo. Bien. Entonces eran 15. 15 determinantes presentaba este enunciado. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Tuvieron dificultad con alguno? Ya. Entonces trabajamos nuestro siguiente ejercicio. Acá nos piden que contemos adjetivos y determinantes. Comienza, por favor.
Muy bien, veamos. Primero vamos a marcar con rojo los determinantes. Bien. Un lugar, más allá de la Tierra, ha sido incluido como vulnerable por el Fondo Mundial de Monumentos. Una organización, internacional sin fines de lucro que cada 2 años, cada, el fondo, la, su, en al también voy a contar uno, una, la, la, un, del. ¿Listo? Ya. Entonces tenías, ya, no va a haber clave, ¿no? Y ahí vamos, luego ponemos nuestros valores. A ver, vamos con los adjetivos. Tenías mundial, internacional, patrimoniales, nueva, espacial, lunares, históricos, humana. Ya está. Tenías 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver si vulnerable se nos ha pasado uno. Mira, vulnerable también. Ya está. A ver. Ya está. Tenías entonces, acá vamos a poner, eran 9 y 15. ¿Ya? 9 y 15. Listo. ¿Dudas, preguntas, chicos? Entonces vamos a ver las preguntas seleccionadas para la clase. Ya está. Pregunta 3. A ver, analicen, chicos.
A ver, desarrollamos juntos. Dice, desde el punto de vista sintáctico, el adjetivo puede funcionar como modificador directo, complemento atributo, complemento predicativo. En ese sentido, marque la alternativa que correlaciona correctamente cada adjetivo en los enunciados con sus funciones. En aquella joven entusiasta, entusiasta es el adjetivo. Bien. Yo veo que entusiasta me habla de joven, o sea, está dentro de una frase nominal. Si el adjetivo está dentro de una frase nominal, entonces va a funcionar como un modificador directo. Luego, ayer llegamos felices por la buena noticia. Tienes felices y felices aparece con llegamos. Llegamos es un verbo predicativo, por lo tanto va a estar como complemento predicativo. Bien. La medalla que te obsequió es hermosa. Tienes hermosa como adjetivo y yo observo que aparece después de un verbo copulativo, del verbo ser. Entonces está como complemento atributo. Tenías 1C, 2A, 3B. Barquito. Bien. Cuando lo tengas después de verbo, el que te va a mandar, como puedes observar, es el tipo de verbo. Si es un verbo copulativo o un verbo predicativo. Siguiente pregunta, pregunta 5. Sobre los grados del adjetivo.
Veamos. El enunciado dice, Abel siempre fue el estudiante más destacado del aula. En más destacado del, yo observo que el adjetivo se está intensificando por medio del adverbio más, pero veo que hay un ámbito que lo restringe, que es del aula. Entonces, este es un superlativo relativo. Luego tienes. Nosotros observamos cuidadosamente el cielo azul. Azul está en grado positivo porque solamente me señala una característica. Bien. Y ese abogado es extremadamente hábil. Hábil aparece intensificado por el adverbio de cantidad extremadamente. Ese es un tipo de superlativo. Es un superlativo absoluto. Entonces, tu respuesta parecía superlativo relativo, superlativo o positivo y superlativo absoluto. Bien, lo tenías en avioncito. Vamos con la pregunta 8. Hay que clasificar esos determinantes.
A ver, clasificamos. Algunos les entregaron algunos presentes a los espectadores, es un indefinido. Esa interpretación fue bastante cautivadora, Maritza. Esa es un demostrativo. Las clases de inglés fueron reprogramadas. Las es un artículo definido. Nos dijeron que nuestra vivienda será remodelada, había sido remodelada. Nuestra posesiva. Ya está. Pregunta 9. Hay que clasificar a los determinantes cuantificadores numerales. A ver, clasificamos. Presentaron a los 15 finalistas esta mañana. 15 es un cardinal, numeral cardinal, nombre del número. Le correspondió la 12ª parte de la herencia. 12ª es un partitivo. Celebró su 20º aniversario con sus familiares. 20º, numeral ordinal. Y recibió una doble remuneración. Ese es múltiplo. Entonces tienes 1B, 2A, 3C, 4D. Avioncito. Bien. Preguntas, dudas que hayan quedado, chicos. Con esto estaríamos cerrando lo que es frase nominal, toda la teoría correspondiente a frase nominal, y ya a partir de la próxima clase trabajamos lo que es frase verbal, el otro sin tajo. ¿Bien? Profesora, Sí. hay un ejercicio que es la 10 del Año Nuevo Chino, creo. ¿Ese también está ahí para que lo resuelva? A ver, déjame, lo busco. Dame un minuto, por favor, corazón, lo busco.
A ver, no lo tengo en el formato, pero tengo el enunciado. ¿Se ve mi pantalla, chicos? Sí, Ya. ¿Qué es lo que te pedían aquí? El número de determinantes. Bien. Vamos a trabajarlo juntos. ¿Sí? A ver, los determinantes, recuerda que son los artículos, los posesivos, los demostrativos. Bien, todos ellos. Comenzamos con el, por ser artículo. La también es artículo. La también es artículo. En del voy a contar uno, porque es forma contracta. Tienes el. Otros voy a considerar porque es un cuantificador indefinido. Bien. El, por ser artículo. En del también cuento un artículo. Luego tienes el, la, el, la. Ya está. ¿Cuántos serán? 13. 13. 13 tenías, ¿ya? Así es como se resolvía. Me parece que tu clave aparecía en la letra D. ¿Bien? Sí, sí, gracias, Miss. Ok. Bien, chicos, ha sido un placer trabajar con ustedes. Nos encontramos la próxima semana, como les mencionaba, para trabajar lo que es frase verbal. Cuídense muchísimo. Que Dios los bendiga.